Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Continuamos con las parábolas de Jesús, ¿verdad? Estamos predicando las parábolas de Jesús por un asunto de orden. Las hemos ordenado, ¿verdad?, por grupos, y estamos en aquellas parábolas que nos dicen cómo es que un pecador ingresa en el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo es que ese pecador entra al reino de los cielos. Veremos luego parábolas de cómo es la estancia ya en el reino de los cielos, cómo se da ese crecimiento de esta persona que ha sido salvada por el Señor. Y por último veremos parábolas que nos van a decir cómo es ese final ya en el reino de los cielos. Me preguntaba alguien que la parábola que expusimos la semana pasada, la de Lázaro y el hombre rico, cómo se enmarcaba, ¿verdad?, en ese contexto que hemos dado de cómo ingresa un pecador al reino de los cielos. Y veíamos, ¿verdad?, cómo este hombre rico era percibido de que por su gran bendición material, ¿verdad?, probablemente era el mejor candidato para hacer ingreso en el reino de los cielos, y cómo este hombre que estaba marginado, ¿verdad?, totalmente en una situación precaria, iba a ser no considerado como alguien candidato a hacer ingreso en el reino de los cielos. También dejamos claro, ¿verdad?, que el ingreso de Lázaro a la salvación, a ese reino de los cielos, no fue por ser pobre, ¿verdad? También es algo que quiero dejar claro, no fue por la condición que tenía, fue porque fue ayudado por Dios, ¿verdad? Hacíamos énfasis en ese nombre, ¿verdad?, que le fue dado en esa parábola a ese mendigo, el que ha sido ayudado por Dios. Entonces, solamente con esa gracia que el Señor pueda tener, un pecador puede hacer ingreso en el reino de los cielos. Y también la respuesta que Abraham le da al final a la pregunta, ¿verdad?, a la solicitud que le hace el rico, de que si puede mandar a Lázaro a predicarle a sus hermanos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando expusimos eso? Lo que le dice es: a Moisés y a los profetas tienen. Entonces, el énfasis fuerte de esa predicación de la semana pasada está la palabra del Señor. La predicación del Evangelio es únicamente a través de la predicación del Evangelio que un pecador que no quiere nada con el Señor, que su corazón está endurecido por su pecado, va a sufrir un cambio de ese corazón. El Espíritu Santo va a orar un cambio en ese pecador, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Es con la predicación de la palabra del Señor. Entonces quería hacer esa pequeña aclaración antes de que entremos hoy a la exposición de la palabra, para que quedara claro cómo es que esa parábola se enmarcaba dentro de estas que estamos viendo, de cómo ingresa o cómo es la entrada de ese pecador al reino de los cielos. Dicho lo anterior, ahora sí entremos en materia y veamos la parábola que tenemos para el día de hoy, que es la parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la parábola, una parábola muy sencilla, una parábola que muchos de los que estamos acá conocemos, pero vamos a ver qué grandes verdades encierra esta enseñanza de Jesús. Jesús dirige esta parábola, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, estas personas que están escuchando la parábola ya creían que ellos eran justos. ¿Por qué? Dice que
el mismo Jesús lo afirma en el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces esa es la actitud que tienen las personas que están oyendo esto. Están escuchando esta enseñanza de Jesús. Ellos creen que son justos y menosprecian al resto de personas. Ellos pensaban que el resto de personas no tenían valor alguno. La situación descrita no era una exageración, sino un cuadro fiel de la equivocación de los fariseos de ese tiempo. Estas personas estaban poniendo su confianza en sus logros religiosos y morales como si eso los hiciera merecedores del reino de Dios. Entonces, aquí vamos a tener un grupo de gente que creía que por los méritos propios, por lo que ellos ya estaban haciendo, ellos eran merecedores del reino de los cielos. En esta parábola, para los que les gusta tomar nota, la vamos a estructurar de la siguiente forma. Vamos a estar viendo dos hombres, ¿verdad? Los dos hombres que se nos describen acá, dos oraciones y dos resultados. Dos hombres, dos oraciones y dos resultados. Veamos a cuáles hombres se refiere esta parábola. Versículo 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Sé que tenemos varias visitas hoy, entonces sí quiero hacer un pequeño repasito de quiénes eran unos y otros. Entonces veamos quiénes eran esos fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos eran gente muy religiosa, ¿verdad? Eran una especie de secta, o sea, un grupo, ¿verdad?, dentro de la religión judía, y ellos eran muy prestigiosos. Una forma de partido político de renombre e importancia. Ya aprendí de la experiencia del hermano Ronnie. Entonces, eran un grupo, ¿verdad?, ahí aparte muy prestigioso de la época, y llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes y al interpretarlas. Ellos agregaban mandatos e instrucciones a la ley de Dios. Contrario a lo que se cree y popularmente se tipifica, el fariseo no era en lo social un ser despreciable. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes ven las películas de Semana Santa, entonces se ven aquellos hombres, ¿verdad?, y todos mal encarados y que están ahí. Entonces como que la gente como que los despreciaba, y no, eran gente que el pueblo les tenía en muy alta estima. O sea, la posición social que ellos gozaban era muy buena. De hecho, la gente creía que eran personas extraordinariamente buenas, estos fariseos, porque eran los cumplidores de la ley. Entonces, el ser fariseo en aquel entonces significaba pertenecer a un estrato social superior. Ellos estaban más arriba del resto del pueblo, socialmente hablando. Eran el mayor de los grupos religiosos de aquel tiempo y gozaban de un gran prestigio y respeto por parte del pueblo, quienes le reconocían como maestros. ¿Verdad? Recuerden que uno de los argumentos de Jesús contra los fariseos era que ellos amaban que les llamaran rabí, ¿verdad?, que constantemente y en forma pública les dijeran maestros, ¿verdad? Entonces, maestros, estudiosos y hasta eruditos de los escritos sagrados del momento. El pueblo siempre acudía a ellos en sus dudas acerca de la ley. Crearon numerosas normas destinadas, según ellos, a poner un cerco protector alrededor de la ley de Dios. Ellos querían, con esas normas que ellos fueron creando con el tiempo, casi que proteger la ley de Dios, decían ellos. ¿Para qué? Para que ésta jamás fuese quebrantada. Sin embargo, solo lograron crear cargas imposibles de llevar. Mandamientos que no podían cumplir ni por ellos ni por el pueblo. También una de las quejas que Jesús tenía contra los fariseos, recordemos que él les dijo hipócritas, porque tienen sus propios mandamientos de hombres y los predican como si fueran doctrina, ¿verdad? Ponen cargas pesadas sobre las personas y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover, les decía el Señor Jesús. Entonces, esto dice que daba como resultado un ambiente general de falsa religiosidad, mucha hipocresía y una desesperanza de los que pocos se libraban, de la que pocos se libraban. Esos básicamente son los fariseos. Entonces, ese es el primer protagonista, digámoslo así, de esta parábola que el Señor está planteando acá. Ahora, ¿quién es el publicano? ¿O quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran considerados hombres inmorales, traidores, que al contrario de los fariseos nada tenían que ver con la esfera religiosa.
Su oficio era, ¿qué? Cobrar impuestos. Entonces recordemos que estos publicanos lo que eran unos cobradores de impuestos, eran judíos que trabajaban recaudando impuestos para el imperio romano. Entonces por eso era que los veían como traidores, cómo iban a estar ayudando, ¿verdad?, al enemigo. Pero no solo eso, otra de las quejas que el pueblo siempre tenía para con los publicanos era que no cobraban lo que tenían que cobrar, sino que cobraban más. ¿Para qué? Para guardar esas ganancias para ellos mismos. Por tal motivo eran despreciados por todo el pueblo, quienes les veían como traidores y jamás los trataban como iguales. El ser publicano representaba en cierto sentido el estar separado de Dios y ligado a la vida de los bienes materiales. Entonces también, ¿verdad?, siempre los publicanos, ¿verdad?, eran puestos al mismo nivel casi que de las rameras, ¿verdad?, del grado de pecado tan terrible. Entonces ellos se referían a las rameras y los publicanos. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Por causas culturales, los veían como traidores a la religión oficial por trabajar en favor del imperio que les había subyugado. Entonces, esto es un repaso rapidito de quiénes eran los dos personajes que tenemos en estas parábolas. Pero entonces enfoquémonos en las oraciones de estos personajes. Vean lo que dice el versículo 11. Veamos el versículo 11 y el versículo 12, la oración del fariseo. Dice el fariseo, primero tengamos presente, dice el versículo 10, que dos hombres, ellos dos, subieron al templo a orar. Los dos están en el templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, dice el 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. Vean la forma en que está orando este fariseo. Ora consigo mismo. Se está orando para oírse él, lo que él está diciendo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque soy especial. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, entonces el publicano está ahí, ¿verdad?, en el templo también orando. Entonces en su oración, ¿verdad?, que él dice para sí mismo y le está diciendo a Dios cuán bueno es él, él dice, no soy como los demás, no soy un ladrón, no soy un esto, y no soy como ese publicano que está ahí. Entonces, nada más vayamos teniendo el cuadro de cómo se está dando esta oración. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, decía este. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Se consideraba que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo. O sea, ellos creían que si usted llegaba al templo a orar, entonces la oración iba a ser más eficaz, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas. Entonces, ¿a quién dirige la oración? Esta oración, el fariseo, exteriormente se dirige a Dios, puesto que dice, oh Dios, ¿verdad? Dios. Pero interior y realmente el hombre está hablando de sí mismo consigo mismo. Eso es lo que está sucediendo. Además, habiendo mencionado una vez a Dios, no vuelve a referirse a Dios más en toda la oración. Nada más es el inicio. Vean que en el versículo 11 dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, y todo lo demás es chorreando cómo es Él, ¿verdad? Entonces, a través de toda su oración, el fariseo se está felicitando a sí mismo de todo lo bueno que él considera que es. En realidad, el fariseo lo que está haciendo es como presentándole el currículum, ¿verdad?, a Dios. Vea, yo soy esto, yo soy lo otro, soy aquí, soy acá, y no soy como aquel, y menos como este que está aquí. Es triste, vamos a ver, es triste ver cómo en ninguna parte de su oración este hombre confiesa sus pecados. Este hombre no se considera que él tenga algo malo. Este hombre no se siente un pecador. En ningún momento siente la necesidad de pedir a Dios que le perdone lo malo que ha hecho. Ahora, si hubiera tenido alguna percepción de la presencia divina, no hubiera tenido también un sentido de culpa. O sea, si él de verdad creyera que estaba hablando con Dios o sintiera que estaba Dios ahí, no sentiría él un sentimiento de culpa. Todo lo contrario, él comienza comparándose con otras personas de mala reputación. Dice no ser ladrón,
¿verdad? Es lo primerito que él dice. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, no ser ladrón, como si en aquel mismo momento él no le estuviera robando la gloria a Dios, ¿verdad? Ahí estaba robando. Dice que no es injusto, o sea, que no es una persona deshonesta. Dice que no es adúltero. Bueno, es probable que no hubiera adulterado físicamente, pero no estaba apartándose este orgullo, apartándose este orgulloso fariseo del Dios verdadero y haciéndose culpable del peor de los adulterios. ¿Por qué el peor de los adulterios? ¿Quién era su Dios en ese momento? ¿Cuál era su ídolo en ese momento? Él mismo. De pronto la atención del fariseo es atraída al cobrador de impuestos que está golpeándose el pecho y clamando a Dios por misericordia. Entonces incluye también en su oración a este publicano, añadiendo ni aún como este publicano, ni aún como este cobrador de impuestos. El fariseo menciona en su oración algunas obras que se atribuye para mostrar que él hacía más de lo que la ley exigía. Vean que eso es algo que tal vez hay veces no le ponemos atención. Dice, este hombre no ayuna solamente una vez al año como sugiere la ley. La ley establecía un tiempo de ayuno, un ayuno anual. Entonces él dice, mire, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, lo que en el fondo él está diciendo es, yo hago más de lo que la ley me pide que haga. O sea, a mí la ley me dice que debo ayunar una vez al año. Yo ayuno 2 veces a la semana. Él ayuna 2 veces por semana. La ley judía solo prescribía un ayuno obligatorio, el del día de la expiación. Los que quieran ahondar más en ese tema pueden ver Levítico 16:29. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también otros días. Algunos comentaristas, ¿verdad?, que estuve consultando, sugerían que probablemente ellos ayunaban los lunes y los jueves, que eran los días de mercado, cuando Jerusalén se llenaba de campesinos. Los que ayunaban se ponían polvo para parecer más pálidos, se vestían de manera descuidada y salían a la calle para que los vieran en público. Por eso Jesús advierte, ¿verdad?, cuando le está enseñando sobre el ayuno, que cuando ayunen no demuden el rostro, ¿no?, ¿verdad?, para ser vistos de los hombres. Porque la gente decía, ay, miren, entonces se ponían ahí todos paliditos, ¿verdad?, para que vieran que estaban ayunando. Entonces decían, qué bueno, mire cómo ayuna, ¿verdad?, cómo está él ayunando, ¿verdad?, qué persona más espiritual. Entonces él decía, no hagan eso, ¿verdad? No pretender el recibir gloria de los hombres por lo que estuvieran haciendo. En relación al diezmo, dice, los levitas tenían que recibir los diezmos de todos los productos, pero este fariseo lo diezmaba todo, hasta lo que no estaba preceptuado en la ley, incluyendo aún la hierba del jardín, ¿verdad? Porque entonces él va a decir, en el versículo dice 12, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. En otro pasaje paralelo vamos a ver cómo, ¿verdad?, que hasta cuando Jesús, más bien en otro pasaje donde Jesús les está haciendo ver la hipocresía en la que caían los fariseos, él les dice que ellos diezmaban hasta la menta y el eneldo, ¿verdad? Entonces diezmaban hierbas que no tenían que ser incluidas en el diezmo. Entonces muchos van a decir, qué persona tan ejemplar, ¿verdad? Los que están oyendo esta parábola van a estar pensando, este es el prototipo de lo que nosotros queremos ser. Porque recuerden que los oyentes son personas que creen en que ellos son justos, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos están oyendo a Jesús describir a este fariseo y ellos van a estar pensando que es una buena persona. Él confiaba en su propia justicia, mostrando desprecio por otros y exaltándose a sí mismo. Esto muestra un gran pecado de orgullo. Ahora veamos al publicano. Veamos el publicano. Dice el versículo 13, los dos están en el templo. Todo esto estaba ocurriendo ahí en el templo. En el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él está en una actitud de dolor, está en una actitud de humillación. Él no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Él se para lejos. Ciertamente está en el templo y aunque él necesita a Dios desesperadamente, se pone a cierta distancia, lejos del santuario. Se avergüenza de su condición de pecador. Se siente mal. Se siente muy pecador. Y ahorita vamos a hacer una acotación con respecto a eso.
Desde allí, avergonzado de sí mismo, permanece sin levantar los ojos. Sigue golpeándose el pecho en un acto de autocensura y casi desesperación. Profundamente consciente de la presencia de Dios, se aferra al Señor en oración y de las profundidades mismas de su ser clama: Dios, sé propicio a mi pecador. La Reina Valera traduce correctamente ese término, sé propicio. Eso es correcta la traducción, ya que en otras versiones dice, ten misericordia de mi pecador. Pero la palabra que se usa es ser propicio. Recordemos que el término propiciación hace referencia al sacrificio u ofrenda de sangre por el pecado. Romanos 3:25. Vamos un momentito ahí a Romanos, capítulo 3, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Leamos desde el 23. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de todos los pecadores. Todos los que hemos sido salvados, nuestra realidad anterior está aquí. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean eso, qué importante. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Ven, entonces ahí está, ese es el mismo término, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Cristo es el que satisface esa ira de Dios. Él es la propiciación, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, este pecador lo que está diciendo es, Dios, sé propicio a mi pecador. Él restaura la comunión y permite que Él nos conceda su favor y bendición divinos. La epístola a los Hebreos usa el término para representar la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Está en Hebreos 2:17. Y el propiciatorio, o lugar donde la sangre del sacrificio de expiación era puesta, en el 9:5. Entonces, esa es la misma raíz, el mismo término que ahí se usa. En el Nuevo Testamento con toda claridad, el Nuevo Testamento con toda claridad presenta a Cristo como la propiciación por nuestros pecados. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Cristo, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Cristo en propiciación. Ese que aplacó la ira que pesaba sobre nosotros cayó sobre Él, cayó sobre Cristo. La palabra que Jesús utiliza en esta parábola es una forma del verbo griego que significa ser apaciguado. Entonces, eso es lo que la oración del publicano está diciendo, que el Señor apacigüe esa ira que pesa sobre él. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabiendo que nunca podría expiar su propio pecado, el recaudador de impuestos estaba esencialmente pidiendo a Dios que hiciera expiación a favor de él. Él reconoce que su pecado es tan grande que no hay forma de que él lo pague. Su deuda es tan grande que es impagable. Él está reconociéndolo ahí y le está pidiendo a Dios que expíe ese pecado, que apacigüe la ira que pesa sobre él. No le pidió que pasara por alto su pecado o lo ignorara. Le estaba suplicando a Dios que hiciera lo que fuera necesario para que él, o sea, el publicano, pudiera satisfacerlo a él, a Dios. Y Dios lo librara de la condenación del pecado. El publicano suplica intensamente a Dios que haga propiciación por él. Tiene hambre y sed de la más grande bendición, es decir, que la ira de Dios sea quitada y se obtenga su favor. Él sabía que Dios estaba airado contra él. Él estaba entendiendo por la misericordia de Dios que lo que había hecho era ofender al Dios Santo.
se sentía pecador, mientras que el fariseo no se siente pecador, no se percibe pecador, percibe que es un hombre que merece el reino de los cielos. Lamentablemente, un detalle que no recoge bien nuestra traducción de la Reina Valera es que el publicano lo que indica realmente es lo siguiente: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Así está en la versión original. Sé propicio a mí, el pecador. Eso es como cuando la gente dice, no, es que va a haber una fiesta de fulano. No, pero es que esa no es una fiesta, es la fiesta, ¿verdad? Esa es la más grande de todas las fiestas. Entonces él está diciendo, no, yo no soy solo un pecador, soy el pecador. He pecado tanto que yo soy el pecador. Si hay alguien que necesita salvación en este momento, soy yo, por lo malo que he hecho delante de los ojos del Señor. Tal era la condición como él se estaba viendo, que ni siquiera podía levantar la vista al cielo, que golpeaba su pecho, que él está percibiendo la clase de ofensa que ha hecho, que ha cometido ante el Dios Santo. Dios, sé propicio a mí, el pecador. Eso es algo muy similar a lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que decía Pablo. Cristo vino a salvar pecadores y yo soy el más grande de esos pecadores. Entonces, ¿qué vemos aquí en común? Una persona que por la misericordia del Señor recibe ese cambio de corazón, percibe qué enorme pecador ha sido delante de los ojos de Dios. Y cuánta necesidad de misericordia tiene, cuánta necesidad de la gracia del Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Veamos los dos resultados. Ya vimos las dos personas, ya vimos las dos oraciones. Ahora veamos los dos resultados. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa, refiriéndose al publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro. El cobrador de impuestos volvió a su casa justificado. Justificado. Recibió una justicia que no tenía. Recibió la justicia de Cristo. Dios fue propicio a él. Él dijo, Dios sé propicio a mí pecador, y Cristo nos afirma que fue justificado. Fue justificado. La palabra justificado se usa aquí en sentido forense, como hemos explicado en otras ocasiones, es decir, en un sentido judicial. Fue declarado justo este publicano, no por algo que él haya hecho, no por una justicia de él, no porque le pudo sacar, dice, no, yo me siento mal, pero mira, aquí tengo algunas obras que sí he hecho, que tal vez merezcan. No, él sabía que no tenía nada delante del Señor, más bien lo tenía todo en contra. Si alguien no merecía ser salvado era él, porque él consideraba que él era el pecador. El pecador. Sí, justo ante los ojos del Altísimo. Los pecados del hombre han sido borrados y echados a lo profundo del mar. Sus transgresiones han sido alejadas, tanto como tan lejos está el oriente del occidente. Y ha sido adoptado en la familia de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Qué hermoso. Por eso el Señor nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora él vuelve a casa. Ha sido quitada la tempestad de su corazón. Ahora todo es paz, porque está profundamente convencido que la aprobación de Dios le pertenece. El fariseo también vuelve a casa, pero no tiene nada. Dice el versículo, leamos. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Podría haberse quedado en casa ese día, ni siquiera haber ido al templo. Para lo que fue a hacer, mejor ni hubiera ido. Jesús no solo afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado.
Este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo era posible tal cosa? Esta pregunta es relevante para cada uno de nosotros. ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas con Dios? De hecho, no hay una pregunta más importante que usted se pueda hacer o que se deba hacer. ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? Cuando aquí el versículo dice, subió antes que el otro, no es que fue justificado el publicano y al ratito subió el fariseo, ¿verdad? Justificado también. No es un antes de que le antecedió, es un antes de este sí y este no. O sea, este subió, caso contrario, el otro no. Ese antes, eso es lo que significa. Fue justificado el publicano y no así el fariseo. Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo puede haber sido posible tal cosa? ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas con Dios? Bildad, ¿verdad? Uno de los amigos de Job, dijo lo siguiente en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Haz esa pregunta. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer el hombre para justificarse ante Dios? O como lo expresó el carcelero en Filipos, Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? En última instancia, es la misma interrogante planteada por el joven rico en Mateo 19:16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Decía este joven. Lo que pasa es que él creía que él podía hacer algo. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? O el intérprete de la ley en Lucas 10:25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vea que todo su cuestión es ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? El fariseo de esta parábola era experto en la ley de Dios, pero no había sentido verdaderamente el peso de ella. No creía que estaba perdido, él creía que estaba bien, él creía que estaba más bien sobrado con respecto al cumplimiento de la ley. En Marcos 2:17, Jesús dijo lo siguiente, Marcos capítulo 2, versículo 17, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia. Alguien que cree que es lo suficientemente justo como para estar aprobado por Dios, no tiene nada que recibir del evangelio. Está como ese terreno duro junto al camino. La semilla no está penetrando porque cree que está bien. Cuando Jesús le dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, no era que estaban sanos, era que creían que estaban sanos. Este fariseo que está orando consigo mismo no es que es justo, se cree justo. Él vea que Jesús, la parábola la dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Cuando el ser humano se autopercibe como alguien bueno, difícilmente va a escuchar las palabras del evangelio. Tiene que ser esa obra poderosa y milagrosa del Señor que cambie ese duro corazón para que pueda ver realmente quién es y se sienta como este pecador, que se sienta como el pecador. Leíamos, ¿verdad? Que es una autopercepción mala, ¿verdad? A veces creemos que somos gente buena, todos gente buena que hacemos de vez en cuando cosas malas. Y leíamos que el Señor le decía a sus oyentes, más vosotros siendo malos, ¿verdad? Leíamos en la mañana, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, ustedes son malos que de vez en cuando hacen cosas buenas, no son buenos que hacen cosas de vez en cuando malas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial los dará a los que le pidan? Dice, y decía el Espíritu Santo, leímos hoy en la lectura continuada. El fariseo, como digo, era experto en la ley, pero él no estaba entendiendo lo que la misma ley le tenía que llevar a entender, que él era incapaz de cumplir esa ley, que él no era capaz de cumplir porque por ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley al 100%. El único que ha podido hacer eso
es nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida santa, una vida sin pecado, obedeciendo totalmente los preceptos de la ley, y es por eso que por su vida y por su muerte, su justicia nos es imputada a nosotros. La mala noticia para el pecador es que la paga del pecado es la muerte. Leíamos ahora en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros tiene cómo presentarse ante un Dios tan santo. No tenemos nada. Estamos en deuda totalmente, en números rojos, como estaba este publicano. Recuerden que en este momento estamos viendo, ¿verdad?, las parábolas que nos ilustran cómo es que un pecador ingresa en el reino de Dios. Y aquí en esta parábola se nos demuestra que esto ocurre solo por gracia. Solo por gracia un pecador ingresa en el reino de Dios. Dios libremente justifica al impío. Romanos 4:5. Él atribuye justicia sin obras. Versículo 6, ahí mismo capítulo 4 de Romanos. Toda la doctrina de la justificación por fe es expuesta aquí con increíble profundidad, sencillez y claridad. Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de nosotros podría ser salvo. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Estamos totalmente en deuda con Él. Somos tan pecadores que ni siquiera deberíamos querer levantar nuestra mirada al cielo, como estaba este publicano. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta parábola es sencillo. Todos los que estén decididos a establecer su propia justicia se condenarán a sí mismos. Pero los que se sometan a la justicia de Dios son bondadosamente justificados por Él. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios. Solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Esa es la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y cada sistema de creencias erróneas que tenemos en este planeta. En esencia, toda religión falsa ideada por el hombre es un sistema de méritos. Usted va ganando puntos para ver qué tan santo es y en qué lugar tan bonito va a estar del cielo. Todas ellas enseñan que la justificación se gana o se logra porque el creyente hace algo para Dios. Una especie de buen trabajo, una ceremonia religiosa, un acto de caridad, un estilo de vida austero. La mayoría de la gente piensa exactamente como el fariseo de la parábola de Jesús. Yo no soy tan malo como otras personas. Vean, predíquele usted el evangelio a alguien y va a ver cuántas veces le dicen, no, eso, vaya, predíquele a gente que lo necesite. Yo soy una buena persona. Yo sé que Dios me va a contar la forma en que yo vivo. Hace poquito, lamentablemente, me tocó hablar con una persona que en amor le quería hacer ver su mala conducta. Una persona que decía ser creyente. Y esta persona decía, no, yo sé que yo estoy mal, pero no estoy tan mal como alguien que ande robando. Exactamente el mismo punto del fariseo. O sea, hay otros que están peor. Esos sí son malos. Yo no es que ando ahí en la calle haciendo cosas terribles para que la gente me vea. Yo no soy tan malo como otras personas. Entonces yo voy a estar bien. La gente asume que es lo bastante buena para ir al cielo, o al menos demasiado buena como para que Dios lo envíe al infierno. El error en todo esto es la creencia de que la gente puede ganarse el favor de Dios. Esa es la mentira central que domina toda religión falsa. La parábola del fariseo y el publicano presenta la necedad de esa idea. La parábola marca una línea clara de distinción entre los dos únicos tipos de religión que existe: la falsa y la religión verdadera. La religión falsa de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio. Lo que esta parábola ilustra es el verdadero evangelio. Todo lo que cualquier pecador puede hacer es recibir el don mediante la fe. Mediante la fe. ¿Qué tenía este publicano? Nada. Pero él puso su fe en Dios. ¿Qué es esa fe? Esa mano abierta de un mendigo que no tiene nada. Nada. El Señor, no tengo nada. Dame tú sé propicio a mí. Claro, los que quieren llevar al límite, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Siempre van a decir, mire, pero es que por lo menos él hizo eso, ¿verdad? Entonces puso su fe. Entonces ahí está el granito de arena que, no, él reconoció que no tenía nada.
Él dijo, yo soy el pecador. O sea, yo soy el que no tengo nada, Señor, aquí. Estoy totalmente en deuda contigo. Sé propicio a mí. Todo lo que cualquier pecador puede hacer es recibir el don mediante la fe, en la creencia de que se requiere una expiación perfecta, la que ha sido hecha únicamente por Cristo, y que satisface la ira de Dios contra el pecado. El que contó esta historia es el que hizo la expiación. El que está contando esta historia, el que está hablando esta parábola, es el que ya dio ese pago por nosotros, el que aplacó la ira de Dios, la cual cayó sobre él. Él está contando esta historia, él está diciendo esta parábola. No hay salvación en ningún otro nombre, solo en Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy a nuestras vidas? Vean que Cristo finaliza esta hermosa parábola con un proverbio. Veamos lo que dice ahí el versículo 14. ¿Cómo la termina? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecido en este contexto significa justificación. Es la misma que significa la justificación en esta parábola. Entonces podríamos leer que cualquiera que se justifica a sí mismo será humillado, y el que se humilla será justificado. El que se humilla a sí mismo en fe arrepentida, ¿verdad? Como ese hijo, ¿verdad? Que vean cómo nos van calzando todas estas parábolas, ¿verdad? Aquel hijo que dijo no y después dijo sí y arrepentido fue. Esa fe arrepentida, arrepentimiento y fe, como veíamos en otra exposición, dos caras de una misma moneda. El que se humilla a sí mismo en fe arrepentida obtendrá justicia. En sentido estricto, solo Dios es verdaderamente exaltado y por lo tanto solo Dios puede exaltar a los hombres. Él hace esto al imputarles la justicia perfecta de Cristo. No que los convierte en justos. Vamos a ver, no es que lo limpió, entonces ya usted es justo. Y ahora sí siga adelante. ¿Por qué? Porque solo dando unos cuantos pasos fuera de ahí ya volvería a pecar y ya otra vez caería en la injusticia. No, es la justicia de Cristo la que nos es imputada. Esa justicia que no va a ser variada. Cristo nos ve, el Padre Celestial nos ve en esa justicia de Cristo. No es mía. Nunca van a ser mis propias acciones las que me justifiquen ante Dios. Siempre. O sea, nosotros vamos a pecar de aquí hasta el día que nos muramos. Lamentablemente. Estamos en esta carne. Ay de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso es que mi salvación no depende de mí, depende de Cristo. Es la justicia de Cristo la que el Padre ve para no fulminarnos. Por eso es que ahí tenemos que reconocer que no hay nada que nosotros no podamos hacer para ser justos delante de Dios. Así que la exaltación aquí incluye la salvación del pecado y la condenación, la reconciliación con Dios, la plena justificación y membresía en el reino eterno de Cristo. Todos los esfuerzos que haga el hombre para lograrlo por su cuenta, lo dejarán humillado. Por eso el que se enaltece va a ser humillado. Cualquier esfuerzo que el hombre haga por justificarse delante de Dios, lo único que va a traer es humillación. Así que cualquiera que se enaltece, es decir, aquellos que piensan que pueden salvarse a sí mismos, adquirir justicia propia o méritos con Dios por sus propias obras, serán humillados. Será humillado en el sentido más severo de esta palabra, aplastado bajo el juicio divino, sufriendo pérdida eterna y castigo eterno, tal y como lo vimos en la parábola de la semana pasada. Ya no había más misericordia, ya solo tormento. Por eso Abraham le decía al rico respecto a sus hermanos: ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganos a ellos. Hoy se ha predicado muchas veces aquí la palabra del Señor. Oigan la palabra del Señor. Eso es lo único que puede cambiar la vida de un pecador. Eso es lo único que puede transformar la vida de un pecador. Por eso la triste historia
de las iglesias que no predican la Biblia están dejando sin esperanza a todos esos pecadores que están llegando ahí. A esos pobres pecadores que más bien están recibiendo una infusión de orgullo, diciéndoles: ustedes no son tan malos, ustedes son campeones, ¿verdad? Y exaltando esos egos. Y diciéndole: ustedes son reyes y príncipes y princesas. Y cuando este publicano se veía, ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. Vean la diferencia, vean el enfoque. Si yo llego a un lugar que lo que quiero es que exalten mi orgullo, que me digan cosas bonitas, cosas infladas, como advierte la misma palabra del Señor, para sacar provecho, y desprecio el evangelio que me humilla, el evangelio que me deja sin argumentos para poder decir: Señor, no tengo nada que ofrecerte. El evangelio que para entenderlo tengo que entender cuál es la mala noticia. La mala noticia es que sin Cristo estamos condenados y vamos derecho al infierno, a una eternidad sin la presencia de Dios. El camino de la exaltación propia siempre termina en el juicio eterno, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta frase es tan importante que se dice en 1 Pedro 5:5 y en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllese en esta tarde. Reconozca cuánto ha ofendido a Dios. Reconozca que por sus méritos propios usted nunca va a llegar al cielo. Que no hay nada que usted pueda hacer, o que haya hecho, o que pueda hacer en el futuro, que le haga merecer el estar al lado del Padre Celestial. Los malvados piensan que son buenos, decía un predicador. Los salvos saben que son malos. Los malvados creen que el reino de Dios es para los que son dignos. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta lo indignos que son. Los malvados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo. Los malvados buscan el elogio de Dios. Los salvos buscan su perdón. Tengamos siempre presente que Dios es quien concede el perdón mediante la obra de Cristo. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Esta hermosa parábola es clara. Nos muestra el terrible error de creer que somos dignos de algo, Señor, que no merecíamos. Que somos dignos de algo que tenemos únicamente porque tú te dignaste, Señor, por medio de tu gracia, salvarnos. Sé propicio a nosotros, pecadores. Salva pecadores esta tarde, Señor, que puedan reconocer cuán orgullosos, cuán soberbios han sido delante de ti al creer que son buenas personas, al creer que merecen el cielo por lo que han hecho en esta tierra, y que puedan reconocer como este publicano que no tienen nada, que únicamente dependen de que por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, tú los salves. Señor, ten misericordia. Y Padre, ten misericordia de esta tu iglesia, Señor. Que podamos meditar cuán inmerecedores éramos de tu salvación y tú nos salvaste. Que podamos entender, Señor, que nosotros también éramos los pecadores, Señor. Que nosotros habíamos ofendido tu nombre de tal forma que no merecíamos jamás ser tomados en cuenta. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia, te plació hacerlo así. Te plació salvarnos, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Y Padre, que nunca perdamos de vista eso. Que siempre agradezcamos, Señor, ese sacrificio de Cristo. Que siempre veamos cuánto nos perdonaste, Señor, para nunca ser tan soberbios de no perdonar a nuestro prójimo. Para nunca, Padre, poner como pretexto lo que sea, Señor, para estar enemistado con un hermano, o para estar, Señor, ausentándome de tu casa, o para estar, Señor, menospreciando tantas bondades, que puedas tú avivar, Señor, el fuego que hay en nosotros, que podamos ver cuán
endeudados, Señor, estábamos contigo y tú pagaste la deuda, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. Y Padre, pedimos que nos des sabiduría para conducirnos en esta tierra, Señor, de tal forma, Señor, que siempre traigamos, que siempre hagamos, Señor, cosas que traigan gloria a tu nombre, Padre bendito, que glorifiquen tu nombre. Te damos las gracias y ahora, Padre, te damos honra y gloria por lo que sigue del culto, Señor, que es tu cena. Gracias porque nos permites seguir viendo el Evangelio, Señor, a través de estos medios de gracia que tú nos has dejado. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.